Quiero compartir esta mañana el tema en hambre grave. En hambre grave. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha pasado por esta situación de estar con hambre. A mí en lo personal el hambre no me... Bueno, nunca he vivido esa hambre. Pero sí puedo estar todo un día sin comer y no me pasa nada. No me tormenta para nada. ¿Sí? Para comer bien y para comer bien también. Con aquí mi amigo amado Adrián, tuvimos todo un día, más de 24 horas sin comer nada. Y yo estaba tan enojado conmigo mismo que tenía el dinero para comprar. No compré, no gustó. Por tonto. ¿Verdad? Y estuvimos ahí en el aeropuerto de Bogotá, ¿verdad? Lejos, botados allí, y tenemos más que 24 horas. Y lo más terrible cuando uno está en el extranjero es que yo nunca tomo agua de ningún otro país. De la llave, excepto de Estados Unidos. Ahí sí tomo agua de la llave, pero de otros lugares no. Pero es un día nada más. Nadie se muere por no comer un día. Pero aquí, hermano, está hablando de un hambre grave. A propósito de hambre, ¿saben que en la Biblia se relatan por lo menos, como mínimo, 10 periodos en que hubo un hambre tremenda? Por lo menos en 10 ocasiones. Un gran hambre. La cual nosotros nunca hemos vivido. Ni como hijos de Dios, nunca viviremos. Para la gloria de Dios. La primera mención, quiero mostrarles para que vean que este tema del hambre no es nuevo aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 47. Pero les invito a ir en el libro de Génesis también, pero al capítulo 12. Observen. En Génesis capítulo 12, la escritura, la palabra de Dios, nos dice lo siguiente en el capítulo 12, versículo 10. Aquí en Génesis capítulo 12, versículo 10, con Abraham, dice la escritura, la palabra de Dios, lo siguiente. Hubo entonces, ¿qué dice? Hambre, ¿en dónde? En la tierra. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Qué interesante que aquí, por segunda vez que vemos con el capítulo 47, Egipto ha sido de bendición. Pero sabemos que el capítulo 47 ha sido de bendición y tiene alimento gracias a la gracia de Dios. Y el sueño que dio a Faraón y que José le revela, ¿verdad? Por eso hay abundancia de pan en Egipto, ¿verdad? Pero sabemos nosotros, en toda la escritura, el Egipto es un cuadro del mundo. Así que en esta mañana quiero que observemos en la escritura, en cuanto a este tema, en hambre grave. Es la situación que yo veo, el cuadro aquí, en hambre grave. Veamos la familia de Jacob. La familia de Jacob. La escritura nos dice, el capítulo 47 del libro de Génesis, que acabamos de leer al principio, dice en el versículo 11, así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y le dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramasés, como mandó Faraón. Aquí vemos abiertamente ya toda la familia de José, de Jacob, entra en Egipto y se sitúan en Gosén, como le llamaban los hebreos, pero en Ramasés, como llamaban los egipcios. Y era la mejor tierra de todo Egipto. ¿No les suena curioso? ¿No les llama la atención? ¿Por qué Dios tenía de algún modo preparado esa mejor tierra allí en Egipto como
reservada para los hebreos. En lo mejor de la tierra. Y ahí Faraón le dice a José, trae a tu padre y a toda tu familia, a toda tu parentela y tomen ese lugar. Esa es la tierra donde van a vivir. Ahora pensemos, ¿en qué momento? ¿En qué tiempo? En un hambre grave. Un hambre grave. A los suyos Dios le provee del mejor lugar. Como hemos visto en los mensajes anteriores, no solo para los individuos, sino también para los animales que con ellos venían. Habitó en la tierra de Ramasés. Mire el capítulo, el mismo capítulo 47, pero en el versículo 27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella. En la tierra de Gosén, como llaman ellos. Listo. ¿Esta es nuestra tierra? Bien. Aquí vamos a hacer nuestras carpas. Aquí vamos a vivir, dijeron ellos. En un momento donde hay un hambre tremenda. ¿Qué más? La Biblia dice que José alimentaba a su padre y a todos sus hermanos. Mire el versículo 12, capítulo 47. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. Qué interesante. José, quien estaba a cargo de todos los graneros, quien estaba a cargo del hipermercado, podríamos decir, de Egipto, quien controlaba todo. Dice que alimentaba a su padre, de acuerdo a sus hijos, conforme al, yo puedo ver aquí, al comer de cada uno. Dios, en su infinita gracia, permite que Jacob salga de la tierra de Canaán, donde también había hambre, para llevarlo a otro lugar, para sostenerlo allí, para alimentarlo allí, aunque era otro país, otra nación, otra cultura, otra religión. Pero los llevó para poder sostenerlos y mantener a aquella nación que Dios tenía un plan para ellos. Como Dios tiene un plan para ti, mi hermano, y un plan para mí. ¿Por qué? ¿Por qué será? Hemos visto a través de este hermoso libro y esta hermosa historia de José, que en toda la Biblia José es el mejor cuadro de la persona de Jesucristo. No hay otro hombre en toda la Biblia que se asemeje más a José por todo lo que José vivió en cuanto a Cristo. Eso nos muestra, hermano, la misericordia de Dios. Cómo Dios, a través de Jesús, pensando a José como cuadro, mantiene a todos esos hebreos y que ninguno de ellos muera de hambre. Qué interesante. Qué hermoso lo que dice aquí la Escritura. Dice, y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Mire, el Espíritu Santo, al escribir este pasaje a través de Moisés, nos describe a nosotros en una forma meticulosa. Aún el hijo más pequeño fue alimentado en un periodo de hambre. ¿Saben cuántas personas entraron con Jacob a Egipto? ¿Cuántos eran? No, un poquito menos que 70. Imagínense que para Egipto, que está pasando por hambre, que entren 64 personas, 66 personas, era un problema. Faraón dicho, no, son muchos, ¿no? Mire, ¿y qué queda para nosotros? ¿No? Porque ¿quién tenía todo bajo control? Es Dios. Dios tiene todo bajo control, hermanos. Y Dios está trabajando con una nación aquí en este pasaje. Y por otro lado,
Hoy se me fue la onda, estoy medio viejito. ¿De qué alimentaba José a su padre y a sus hermanos, a sus hijos? ¿De qué? De pan. De pan. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto a Cristo y el pan? San Juan capítulo 6, versículo 35. Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Hermanos, ¿de qué estaba alimentando José a su familia? De Cristo mismo, de pan. Qué curioso, porque hace el detalle. Dice, observen el versículo 12. Observen, por favor. Dice, y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan. Dice con pan. Cuando estábamos chicos y llegamos a la casa y teníamos que comer comida añeja y destapábamos la olla, otra vez esto, ¿verdad? Y reclamamos a la mamá. ¿Cuántos hijos reclamaron a la mamá? Conozco uno de los jóvenes que ha venido aquí a la iglesia, que tuvieron en tiempo cuando él era niño, con situación económica mala, ¿verdad? Me dijo, pastor, comíamos todo el tiempo lo mismo. La misma comida, yo nunca reclamaba. Claro que mi mamá la sazonaba diferente, la hacía diferente, pero la base era lo mismo. Porotos, frijoles, todos los días. Y no me aburría. Alimentaba de pan. Quizás tú digas, oye, pero alimentando de pan, puro pan. ¿De qué alimentó el Señor a los hebreos en el desierto? Años después, aquí estamos con pan, pero después de años después, cuando llegamos al Éxodo, ¿de qué los alimentó? Por 40 años. Pan del cielo, maná. Y ese pan, dice Pablo en el Nuevo Testamento, era Cristo. Era Cristo. Qué interesante, hermano. En un tiempo de hambre, José alimentó a su padre y a todos sus hermanos y a todos los niños de pan. En el mejor terreno, en el mejor lugar de todo Egipto. En la tierra de Gosén, o llamado también Ramasés. Qué maravilloso, hermano, qué maravilloso. Como el Señor les pregunta en el Nuevo Testamento a los fariseos, saduceos y todo. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni guardan en granero. ¿No valéis vosotros más que ellas? Esa es la gracia de Dios. En tiempo de hambre, Dios no duerme. Dios está activo, pensando cómo bendecir y ayudar a los suyos en el tiempo de hambre, en una gran hambre. Ahora, ¿por qué digo que era un hambre grave? Le llamé yo, bueno, ya como llamé al mensaje. El versículo 13 tiene la respuesta. Observemos, 47:13 del Génesis. Dice el versículo 13. No había pan en toda la tierra. Hermano, cuando habla de toda la tierra, está hablando de todo el mundo. No había pan en toda la tierra. Y el hambre era, como dice, muy grave. El hambre era muy grave. Por lo que falleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Que son las dos naciones más grandes que son casi vecinas, aquí mencionadas. Era grave el hambre, hermano. Grave el hambre. Muy grave. Para entender ese versículo, que era en toda la tierra, yo, mirando lo que hemos pasado en la Biblia, les invito a ir al capítulo 41 del Génesis. Génesis 41, que lo miramos tiempo atrás. Génesis 41 y en el versículo 54. Observemos aquí qué dice la Escritura. Génesis capítulo 41, versículo 54. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos
los, ¿qué dice? Países. En todos los países, más en la tierra de Egipto, había pan. Qué interesante lo que la Escritura, la palabra de Dios aquí, nos dice, nos revela. Así que era un hambre grave lo que vemos aquí. Tan grande era el hambre, hermano, que vamos a mirar la semana entrante, el domingo que viene, en el versículo 19. Génesis capítulo 47, versículo 19. Veamos, por favor. Vienen los egipcios a preguntarle a José, capítulo 47, versículo 19. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervo de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Era un hambre en extremo, hermanos. Gracias al Señor nunca hemos vivido aquello, ni nunca lo viviremos. Dios nos libre de aquello, ¿verdad? Pero ¿sabe lo que yo logré entender y discernir de esta situación? Que el pueblo hebreo se encuentra en una nación que no es la suya, en una tierra que no es la suya, en un periodo de hambre extrema, grave, ¿verdad? La Biblia nos enseña que Israel, aquí, en esa situación, se multiplicó y fructificó. Porque la bendición estaba sobre ellos. Mire el capítulo 47 y en el versículo 27. Génesis 47, 27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Aunque el hambre es grave en toda la tierra, la bendición sobre lo que son de Dios está. Se multiplican y fructifican allí en Egipto. Mire Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Años después, cuando aparece Moisés, nace Moisés. Pero antes que nazca Moisés, mire lo que la Escritura dice. Éxodo capítulo 1, versículo 7. Éxodo 7:1. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron fortalecidos. Se aumentaron y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Así que Dios puede hacer maravillas. Dios puede bendecir al Hijo de Dios aunque haya un periodo de hambre. Dios no desfallece. Dios es espíritu y Él está vivo y activo para bendecir al creyente aún en el problema de dificultad. Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7. En aquel gran bosquejo de mensaje que predicó este joven llamado Esteban antes de morir, con un tremendo recuento, un recuento histórico de la nación de Israel, nos dice en Hechos capítulo 7, en cuanto a esto que estamos hablando, capítulo 7 y en el versículo 17 de los Hechos de los Apóstoles. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. ¿Cuándo? En un tiempo de hambre. Hambre grave. Dios siempre es fiel. Y Dios no quiere que nosotros pasemos hambre. Ahora, dejando un poco la historia y buscando algo de aplicación para nosotros en esta mañana. Hemos visto a la familia de Jacob, ahora vamos a ver la familia de Dios. Los creyentes, los que somos hijos de Dios ahora, al igual que los hebreos, tenemos nuestro propio pan.
la Biblia dice en San Juan capítulo 6, San Juan capítulo 6, veamos cuál es nuestro pan. Gracias al Señor en nuestro país, poco a poco, ya segunda vez que le sacan un poco de sal a nuestro pan. Chile es el tercer país bueno para comer pan, que más pan come en el mundo y que está matando a los chilenos, la sal. Tanto la sal como el azúcar matan, hacen mal para la salud. Por eso cuando voy a Perú, voy a Ecuador, me encanta comer ese pan. Los chicos cuando comieron pan de desayuno, los peruanos no le ponen sal. Y no le ponen tampoco los ecuatorianos el pan. Es más liviano el pan, no llena mucho, pero es más sano. Es mucho más sano. Y yo he notado, la gente ecuatoriana y la peruana, que son primos, son más sanos que nosotros, los chilenos. San Juan 6:35, ¿qué dice la Escritura? La palabra de Dios. En San Juan capítulo 6, versículo 35, el Señor Jesucristo dijo, dice el 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Observen, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, observen, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Observen, nunca. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué interesante. Eso es lo que dice el Señor. Va a decir, los creyentes tenemos que ir a Cristo. Tenemos que ir a Cristo. Los egipcios, ya lo vimos en los capítulos anteriores y me olvidé esa cita, anotarla, no sé por qué no la puse, estaba en mi mente así. Cuando comienza el primer año de hambre, ¿qué hicieron los egipcios? ¿Recuerdan? ¿Qué hicieron? Van al palacio de Faraón a golpearle. ¡Hey, Faraón, tenemos hambre! ¡Queremos pan! ¿Qué hizo Faraón? Le dijo, vayan a José. Ven a José. José es la solución. Él ideó todo este plan. La maravilla está en su cerebro. Él tiene la bendición. Él tuvo la inteligencia divina para revelar la situación que iba a venir a nuestro país. Conforme al sueño que yo tuve, que casi me volvió loco. José es la solución. Vayan a él. Y el pueblo fue José. Y vean que aquí vimos hace un rato que el pueblo ahora ya aprendió y va a José directamente a preguntarle. Ir a José. Y aquí en el 35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene. El que a mí viene. Porque Él es el pan de vida. Hay que ir a Él. Pero el punto es, no yo voy a ir como papá y voy a ir con una mochila grande para traer pan para toda mi familia. No, este pan de vida en cuanto a la salvación es personal. Cada individuo tiene que ir a buscar su propio pan. Cada individuo. Como José le dio el pan para su padre, para sus hermanos, para los hijos y para todos. Cada porción para cada uno. Lo mismo que pasó en el desierto. Cuando el pueblo tuvo hambre. Dice la Biblia que Dios le dio un pan del cielo que le llamaron maná. ¿Y qué significa la palabra maná? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se preguntan ellos. Es el pan del cielo. Y Dios les dijo que debían de juntar la cantidad necesaria para cada individuo diaria. Pero el día exacto 7 veces. Pero ahí nos faltó el que sacó más cantidad y se lo gusanó. Para guardar para mañana. No, porque cada día Dios daba pan fresco. El pan fresco. A todos nos gusta comer el pan fresco, ¿verdad? Pero no hay nada más rico que una marraqueta añeja del otro día tostada con mantequilla. No hay ni un pan más rico que una marraqueta así. ¿Verdad?
Así, pues uno cuando van a otro país andan buscando marraqueta, buscando mantequilla, buscando tanta cosa aquí. Pero lo maravilloso, que aquí encontramos que Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Y el que me viene y recibe ese pan no tendrá hambre jamás. Pero no lo entendemos. Y el que en mí cree no tendrá sed, hambre ni sed. Lo que no entendió la mujer samaritana cuando está junto al pozo. ¿Verdad? Cuadros hermosos y preciosos en la Biblia. ¿Verdad? Entonces los creyentes en la familia de Dios, ¿qué tienen que hacer? Los creyentes tenemos que ir a Cristo, a buscar el pan. Pero también hay dentro de los creyentes los que no tienen hambre. En el libro de Amós, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós. En ese orden, Amós es un libro relativamente corto, en el capítulo 8. Amós, capítulo 8. Observemos el versículo 11. Amós 8, 11. Dice la Escritura: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino, en lo que me interesa la última frase, de oír la palabra de Jehová. Hoy en día yo noto en muchas vidas y en muchas iglesias que la gente que se dice creyente no quiere ir a buscar, primero no tiene hambre de la palabra, no quiere ir a buscar el alimento de la palabra de Dios. Me recuerdo la primera ocasión que fuimos a un país amado, que viajo de tanto en tanto allá, y tengo muchos amigos, conocí muchas iglesias, y prediqué en varias de ellas. La segunda vez que fui, y a la tercera, 3 edificios, 3 iglesias ya tienen sus puertas cerradas. La última vez que fui a visitar una de ellas. El pastor me encontró en cierta parte, pues me subieron en un bus, tenía que bajarme en un puente y esperar, tomar otro, y después me esperaban. Y cuando llegué a una iglesia antigua, como 8 personas estaban presentes. A esa ciudad la han llamado, la han bautizado el cementerio de los pastores. Y hermanos, cuídate de no caer en eso. Yo he notado a veces en nuestra iglesia que la gente todo quiere suspender las reuniones. Ojalá que suspendiéramos la reunión del domingo en la mañana. Es lo que yo veo en la vida de los cristianos. Ya pasó la época en que la gente corre a escuchar la palabra de Dios. Es triste. Mi primera vez estando en la iglesia de Jeff Adams, la primera vez, en un intermedio de recreo que teníamos, estaban haciendo aseo en el templo. Y me colé para entrar al templo, mientras hacían aseo. Porque ese templo tiene aire acondicionado, por consiguiente no tiene ventana. No entra nunca la luz del sol, nunca. Y estaban haciendo aseo y voy para adelante, para el escenario. Bueno, esta vez que estuve, hace unos meses atrás que estuve, ya fui al escenario y me paré y anduve, qué sé yo, antes que comenzara la reunión de un miércoles. Y esa primera ocasión, todos los primeros asientos, hermano, todos los primeros asientos ya estaban, ¿cómo se llama eso? Reservados. Un montón de gente llegaba temprano, ponía su nombre y ponía el papel en la silla, en los primeros asientos. Pues yo le había dicho a un pastor amigo misionero que vive en Mendoza, que nos encontramos en esa conferencia, le dije, oiga, porque yo estaba sentado en la última fila atrás, yo quiero sentarme adelante.
He escuchado tanto a Jeff Adams a través de mi estudio, yo quiero escucharle cerca. Dije yo. Y voy todo ocupado, todo ocupado. Oiga, usted que gringo no tiene aquí una cuña. Conseguimos una cuña. No. ¿Sabe? La persona que nos llevaba al templo, llegamos temprano. Cuando llegamos a ese templo ya estaba lleno de bote a bote. La gente corría para escuchar la palabra de Dios. En esta vez, tienen 2 cultos en la mañana, ya no. Yo me iba temprano al templo y yo participaba del culto en inglés. Y en el tiempo español, como estábamos montones de hispanas, me iba al otro templo, a las 11. 8:30 con los gringos, a la otra, que un abismo de diferencia de cultura y de cosas por el estilo. Pero ahora ya la gente no corre para escuchar la palabra de Dios. La gente no tiene hambre de la Biblia. La gente no quiere estudiar la Biblia. No quiere comer el pan de vida. Y es por eso que vemos iglesias raquíticas. Cristianos raquíticos espiritualmente hablando. Que uno los sopla y se caen espiritualmente hablando. Porque no hay solidez espiritual. Habrá hambre, pero hambre de la Escritura, de la palabra de Dios. Muchos se dice ser cristiano, creyente, pero conocen la Escritura. Me recuerdo uno que llegó años atrás, que venía de Buenos Aires, se sienta atrás allí y siempre que yo predicaba estaba así. Y llegó diciéndome que lo habían enviado como misionero aquí a Chile. Y venía sin Biblia. Y después se compró, porque vio que todos venían con Biblia, se compró una Biblia. Y alguien que estaba sentado al lado me decía que cuando yo citaba los pasajes, no sabía buscarlo. Y miraba de al lado si era para este lado o era para este otro lado. Pero decía que era un misionero. Bueno, puede ser que sea misionero. La palabra misionero significa enviado, pero enviado ¿a qué? A cualquier cosa menos a predicar la palabra de Dios. Porque si yo voy a predicar la palabra de Dios, yo tengo que conocerla. Primero, ¿verdad? En el segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Observemos que dice la Biblia en el versículo 3. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La gente no quiere oír la palabra de Dios. Y a veces yo lo noto, yo estoy predicando. Y digo a los hermanos, voy a contar una ilustración. Todo atento. Porque les gustan más las ilustraciones, los chistes, los cuentos y ese tipo de cosas. Pero la Biblia, la gente ya está como saturada de la Biblia, ya no quiere, lo sabe todo. Y sabe que mientras yo más leo la Biblia, me doy cuenta que menos sé. Segunda Timoteo capítulo 4, en el versículo 4, ¿qué dice la Biblia? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuántos creyentes hay que andan en busca de esas iglesias que solo le cuentan cosas? Ayer, una vez que terminamos la reunión, las hermanas dejaron muchas cosas para picar y pasamos aquí a tomar café con las cosas que las hermanas nos compartieron. Y hermano David Valenzuela decía, oye, ¿usted no ha escuchado a tal predicador? ¿Sabe que él dijo? Que cuando una persona, bajo el contexto, que en la versión antigua, Cristo cuando sube al cielo a presentarse al Padre, una vez que resucita, en la versión antigua dice que estaba de a pie. En la nuestra está sentado. Entonces el predicador toma eso, un predicador de renombre, tiene el templo más grande que pueda haber de la línea evangélica en Centroamérica. No voy a dar más detalles, pero eso es suficiente. Y él dijo que debido a eso, a ese pasaje, que Cristo está de pie o Cristo está sentado, dijo que cuando el creyente sirve al Señor en la iglesia,
aquí en la tierra y está trabajando bien para el Señor, cuando el creyente llega al cielo, Dios se pone de pie para recibirlo. Capítulo y versículo. Capítulo y versículo. ¿Dónde aparece? ¿Quién soy yo para que Dios se ponga de pie ante mí? Juan, el Bautista, fue más sabio. Cuando le preguntaron tú el Cristo, y cuando ve a Cristo dijo, yo, Juan el Bautista, que me pusieron el Bautista, no soy digno de desatar las correas de su calzado. Ni siquiera sirvo como un siervo, como un esclavo. Ni merezco ese labor que tiene que hacer un esclavo. Hermano, cuando desconocemos la Biblia podemos decir muchas barbaridades y hacer muchas barbaridades. Esa es la razón que debemos conocer la Escritura. Y esa es la razón por la cual estamos estudiando el libro de Levítico en la clase de la escuela dominical, que nos está enseñando a cómo ser santos y humildes, ¿verdad? Muchos hay ahora que están apartando a la gente de la verdad. Y los que tienen hambre de la Escritura son aquellos que estudian la Biblia, que conocen la Escritura. En el libro de los Hechos, capítulo 17, vemos a un grupo de creyentes excelentes que se parecen a nuestra iglesia. Hechos, capítulo 17, versículo 11. Hechos 17, 11. Observemos qué dice aquí las Sagradas Escrituras. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11. Los que tienen hambre de la Escritura escudriñan la Biblia. Hechos 17, 11. Y esto era más noble que lo que está en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas son así. Estos creyentes iban al templo, escuchaban, luego buscaban rollo y empezaron a ver si es cierto o no. Esa es la razón por la cual, mi amado hermano, tú tienes que traer tu Biblia. Porque en una de esas yo voy a estar medio cucú, parado aquí y diciendo puras barbaridades y tú vas a estar diciendo amén, amén, amén. Como esos perritos que vienen por el auto que me en la casa, sí, claro, sí, amén. Y muchos creyentes en montones de iglesias son así. ¿Por qué? Porque no conocemos la Escritura. Por eso mi labor es citar 2 o 3 veces la cita bíblica para que el cristiano pueda ver, pueda mirar que eso es lo que dice la Biblia. Porque yo no tengo nada bueno que contar. Además soy malo para contar. Chiste, historia y cuántas cosas, soy muy aburrido. Dios no me llamó para cuentear a la gente. Dios me llamó para compartir la palabra de Dios. Nada más. Así que los que tienen hambre de Escritura, escudriñan la Biblia. El que tiene hambre de la Escritura, usa bien la Biblia. Segunda Timoteo capítulo 2. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. Y en el versículo 15 dice de la siguiente manera. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Debemos aprender a usar bien las Sagradas Escrituras. No solamente eso, sino que también a aquella persona que tiene hambre de la Escritura, ¿verdad? Predica la Biblia. Predica la Biblia. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice que prediques. ¿Qué cosa? La palabra. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En todo momento yo tengo que estar preparado para enseñar la Biblia. Y mi labor es estudiar la Biblia porque yo tengo que enseñar la Biblia.
Pero mucha gente no quiere estudiar. Hay tan poco que quieren estudiar. ¿Quién quiere ir a ver un médico que dejó de estudiar desde que entró a la universidad y tiene 40 años trabajando como médico? Me recuerdo, dentro de nuestro compañerismo había una doctora, Ruth creo que se llamaba, parece que era muerto ya. Y todos los misioneros recomendaron a la doctora Ruth. Hasta que con los años alguien llevó a la doctora Ruth un niño y casi mató al niño con el remedio que le dio. Y después ellos empezaron a correr la voz. No lo lleva la doctora Ruth porque está obsoleta. No ha seguido estudiando. Y ustedes, hermana, que se ríen tanto, sin duda conocen a un doctor ahí en la Santa Julia, en el consultorio viejo. ¿Cómo le llaman a un doctor que le da todo el mismo remedio? No, pero había otro. El aspirina. El aspirina. A todo le da aspirina, no importa. Hermano, me cortaron una pierna, una aspirina. Me duele una muela, una aspirina. Así le bautizó la gente, el aspirina. Pero yo no puedo dar la aspirina a todo el mundo porque todo el mundo no necesita aspirina. Tenemos que predicar la palabra porque el poder está en la palabra, no en el pensamiento del hombre. José fue un instrumento en las manos de Dios para su época. Él lo dice a sus hermanos. Él le cuenta a sus hermanos: no tengan temor ni se sientan mal que ustedes me vendieron para acá, porque era el plan de Dios. Era un hombre en las manos de Dios. Así que debemos, hermano, de ir a Cristo porque Cristo es el pan de vida. Amén. Debemos de compartir la palabra de Dios. Miren el libro de Mateo, capítulo 14. Hace muchos años atrás prediqué un mensaje basado en este versículo que vino a mi mente. Mateo capítulo 14. Y en el versículo 16, Mateo 14, 16. Dice la Escritura. Y Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Aquí en cuanto a la alimentación de los 5,000. Los discípulos de Jesús hoy: Señor, sabe que ya se hace tarde, miren la hora que es, y esta gente ha estado todo el día siguiéndote y no han comido nada en todo el día. ¿No te parece que hay que hacer algo para darle un sanduchito y una gaseosa? Pero ¿quién le dice Jesús? No tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Hermanos, nosotros los creyentes tenemos la responsabilidad que tenemos el pan, conocemos el pan, hemos gustado el pan, que el pan nos ha bendecido a nosotros y que nos ha hecho bien de compartir aquel pan con aquel que no lo conoce, que no lo ha probado, que no lo ha gustado, aquel que no es salvo. Dadle vosotros de comer, amén. Tenemos nosotros la responsabilidad. ¿Por qué? Porque como creyentes cada uno de nosotros debemos de cumplir con el ministerio que cada uno de nosotros nos ha dado. La responsabilidad de predicar el evangelio, de compartir el pan de vida, no es solo del pastor y los líderes, los maestros, es de cada creyente. Segunda Timoteo capítulo 4. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4. Y en el versículo 5, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. ¿Y cómo concluye el versículo? Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. ¿Qué hubiese pasado si José no hubiese cumplido su ministerio? ¿Has pensado alguna vez? Si José le dice al Señor: ¿sabes? Estoy hasta aquí, Señor, con todo la vida que he vivido, ¿qué habría pasado? Si Cristo hubiese dicho a Dios, el Padre: ¿y por qué tengo que morir yo? Yo lo que me doy cuenta que estoy aquí, voy conociendo cara a cara a todos estos hombres y a los hebreos como son. Ni loco voy a morir por ellos. ¿Qué habría pasado? ¿Cuánta gente se está yendo diariamente al infierno? ¿Y cuántos de nuestros parientes, amigos y conocidos? Y nosotros tenemos el pan. Y ellos tienen hambre. Ellos están con hambre del pan de vida.
Y nosotros tenemos suficiente pan para dar. Compartámoslos, hermanos. Compartámoslos.